Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla. Sí, muy buenas noches, Jonathan, Marco, muy buenas noches. Eh, Erwin, de un minutito, por favor. Sí, vamos a arrancar primero y después les mando los dos para que así lo hagan en un solo momento. ¿Ok? Al grupo de Telegram les había mandado el archivo del avance de la primera clase, porque sobre ese mismo archivo vamos a continuar el resto de las clases. Y bueno, también les había mandado ya el video de la primera sesión, ¿no? Para que puedan practicar y bueno, recordar lo avanzado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar. Ya habíamos puesto lo que eran los puntos. Vamos a arrancar ahora con lo que son las superficies, ¿sí? Vamos a empezar a crear nuestra superficie. Les voy a pedir por favor que vayan abriendo el Civil 3D, ¿no? Para que podamos ir empezando, ¿no? Bien, a ver, de aquí todos están ya en los grupos de Telegram, han tenido el material, lo han recibido. Sí, todos ya deberían tener instalado para hoy día, ¿no? El Civil 3D para que no se retrase. Bien, a ver, entonces vamos a abrir el archivito de la clase, ¿sí? Vamos a buscar nuestra carpeta del curso. Este es el archivito, ¿no? Fermín, el video y el archivo de la clase para que puedan continuar desde hoy. Sí, los puntos igual, les había mandado, ¿no? Para la primera clase. Bien. A ver, entonces, sobre estos puntos que al archivo, hoy día lo mandé recién el archivito. ¿Sí? A ver, dale una revisadita. Bien. Entonces, sobre estos puntos, ahora vamos a crear nosotros nuestra superficie. Bien. Entonces, para poder crear nuestra superficie, vamos a ver un minutito. Ahí está. Sí, ya terminaron igual de unirse la mayoría. Entonces, vamos a empezar con la creación de la superficie, ¿no? En el grupo que estoy es de los cursos virtuales Civil Force. En ese grupo comparte los videos. Sí, 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 Fernando. En el grupo del Civil Force y en el canal de Telegram de la empresa, ¿no? En los dos grupos estamos compartiendo. Bien. ¿Ok? Bueno, entonces para crear una superficie dentro de Civil 3D, lo que tenemos que hacer es definir, ¿no? Es decir, la superficie tiene que estar definida a través de algo, es decir, no puede ser simplemente que queramos crear y sin tener datos. Puede definirse a través de curvas de nivel, es decir, podemos tener curvas de nivel antes de crear la superficie. ¿Cuándo sucede eso? Muchas veces, cuando recibimos algunos dibujos de AutoCAD, los de AutoCAD no vienen como una superficie civil 3D, vienen como curvas de nivel sueltas. Entonces, esas curvas las podemos volver superficie, ¿no? Para que tengamos el terreno. Podemos hacerlo a través de puntos, ¿sí? También se puede hacer a través de puntos. Podemos hacerlo con ficheros externos, ¿no? Que tengan una base de datos, ya sea puntos con elevaciones para que se pueda hacer una triangulación respectiva. ¿Ya? Entonces, vamos a venir a la parte de inicio y en la ventana de inicio vamos a buscar este botón que dice superficie, ¿no? Y fíjense que la superficie también la podríamos crear a partir de un DEM, a través de una nube de puntos, a partir de un TIN, ¿sí? También se puede hacer. Podemos crear también una superficie a partir de los datos SIG. Eso quizás es un poco más aplicativo para otro tipo de programa, ¿no? Que tiene mayor tipo de procesamiento. Vamos entonces a crear superficie. Le vamos a dar un clic ahí, crear superficie.
Y en crear superficie nos va a aparecer acá la capa donde va a estar esta superficie, ¿no? Es una superficie TIM, ¿no? Que es por triangulación, ¿no? A eso va referido esto del TIM. Vamos a crear una capa, vamos a venir a esta opción, denme un minutito, tal vez así se vea un poco mejor. Ahí. Vamos a venir a este botón de acá, donde están las capas, y aquí nos indica, ¿no? Está en la capa 0, entonces voy a volver a venir a este botón de capas, y acá, fíjense, no tengo una capa que sea para mi superficie, ¿sí? Entonces tengo que crear una nueva capa, ¿sí? Repito cómo hemos hecho esto. Hemos venido acá donde dice superficie, crear superficie. Hemos venido aquí a este botoncito de las capas, al botoncito nuevamente de las capas y nos mandó a esta ventana. Entonces aquí le voy a decir crear una nueva. Y esta nueva capa, recuerden aquí donde dice valores, ahí le vamos a dar el nombre de superficie, ¿sí? Superficie. Bien, lo dejamos todo lo demás como está, le digo aceptar. Y ahí está mi capa de superficie. Entonces, ahora voy a seleccionar la capa de superficie y le digo aceptar. Y fíjense que ahora ya me sale aquí el nombre de la capa de superficie, la vista preliminar, bueno, superficie. Le vamos a dar a aceptar. Y ahí está. Ya tenemos la capa asignada. Todo el tiempo vamos a hacer esto con los elementos de Civil 3D porque es mucha por lo general, la información que se procesa dentro del programa y lo que llega a suceder es que vamos queriendo seleccionar objetos y otro y editar y demás. Entonces es complicado editar cuando hay muchos objetos sobrepuestos. Entonces los vamos apagando o prendiendo a través de las capas. ¿Sí? Para eso creamos capa para cada elemento. Bien. Después le vamos a dar un nombre a esta superficie. Seleccionan ahí, pueden borrar y pueden escribir, por ejemplo, terreno natural. ¿Sí? Terreno natural. Nada más. Y pueden colocar una descripción, ¿no? Pueden colocar una descripción. Supónganse que esto es terreno natural de algún barrio, de alguna zona. Entonces yo lo voy a colocar terreno natural Tarija, nada más. Y ustedes pueden colocar el barrio, la zona, o el tipo de trabajo para el cual están haciendo esta superficie, ¿no? Puede ser carretera, por ejemplo, también, ¿no? Carretera. En el estilo, ¿sí? El estilo, vamos a hacer una preconfiguración acá. Aquí vamos a crear el estilo, pero después lo vamos a editar, ¿sí? Entonces, voy a venir a estos tres puntitos de acá, le damos un clic y fíjense, tengo el estilo estándar. Este estilo estándar voy a crearle una copia. Recuerdan lo que hemos hecho con los estilos de puntos, ¿no ve? Hemos venido a desglosar este menú y aquí hemos buscado la opción que decía copiar selección actual. Entonces le voy a dar un clic en copiar selección actual y me va a salir este cuadro, ¿no? Yo tendría que ir viendo, conociendo, tal vez no configurando todas las ventanas de acá, pero sí debería conocer las que necesito. Entonces, inicialmente voy a venir aquí donde dice información y aquí donde dice nombre le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir estilo, ¿sí? Le vamos a decir curvas cada medio metro, ¿sí? Curvas cada 0.5 de metro. ¿Sí? Ese es el estilo que yo quiero colocar, ¿no? Vamos a colocarle curvas cada 0.5. Bien. Y bueno, quien lo crea, ustedes pueden colocar aquí quien lo crea. ¿Qué más necesitamos configurar acá? Vamos a venir a las curvas de nivel, ¿no? Este que dice intervalos en realidad es para los rangos y este es el que realmente necesitamos para indicarle cada cuánto van a ir las curvas de nivel. Por defecto el programa va a reconocer entre una curva de nivel principal, una curva de nivel secundaria y también podríamos tener curvas de nivel usuario. Las usuario, bueno, hay que configurarlas una por una, ¿no? Las curvas de nivel principales están por lo general cada 5 curvas secundarias, ¿sí? Esto, bueno, es una nomenclatura, una forma de trabajo que está adoptada en el tema de lo que es topografía, cartografía y geodesia. Entonces, vamos a nosotros colocar, en este caso, que el intervalo secundario sea cada 0.5, ¿sí? Cada 0.5, le doy un clic aquícito y fíjense que ya se ha ajustado el intervalo principal a 2.5 metros, ¿sí? Entonces,
¿Qué más vamos a hacer? En este caso voy a desglosar esta parte donde dice suavizado de curva de nivel. Desglosamos. Vamos a bajar un poquito. Y en el desglosado de este elemento, fíjense, dice suavizar curvas de nivel. Esa opción de suavizado hace referencia, por ejemplo, si ustedes generan sin suavizado, las curvas van a presentar este tipo de aristas, ¿sí? Entonces, la idea quizás es que eso no se muestre como arista, ¿no? Entonces, para que esto se suavice, es decir, se genere como una curvita, hay que activar este suavizado. ¿Bien? Entonces, voy a venir acá donde dice falso, voy a desglosar y voy a colocarlo en verdadero. Y una vez que está en verdadero, recién se me va a activar esta opción acá, para que yo pueda indicarle qué tan suavizado va a estar. Yo lo voy a colocar hasta por aquí. A veces no es bueno colocarle mucho, porque si la curva debería estar así, ¿no? Cuando le colocan mucho, a veces se hace así y ya como que distorsiona un poco la superficie. Habrá casos en los que tal vez puedan colocar mucho, tal vez no todos los casos, pero tienen que tomar en cuenta, ¿no? Tienen que conocer el terreno primero para ajustar mejor. ¿No? Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a colocarlo hasta por acá. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Pueden colocar un poquito más, un poquito menos, ya depende de ustedes. Y le vamos a decir aplicar y aceptar. Entonces, fíjense, ya está mi estilo de curvas cada medio metro. Puedo crearme otro estilo cada metro, cada 2 metros, cada 10 metros, cada 20 metros, dependiendo de la topografía que tengamos y el detalle que queramos también apreciar. ¿Sí? Va a variar dependiendo de todos esos factores. Bueno, entonces ya está el estilo de la superficie, le voy a decir aceptar. No voy a configurar nada más acá, ¿sí? Ya estaría todo, le voy a decir aceptar. Y ya se ha creado la superficie, ¿ya? Hemos creado la superficie, pero todavía no está definida, es decir, a partir de qué parámetros se va a poder ver, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar al modelo de triangulación estos puntos que hemos traído en la clase primera, ¿sí? Vamos a traer todos estos puntos para que sean los puntos de triangulación, ¿no? Bien, entonces, para eso tenemos que abrir el espacio de herramientas y en el espacio de herramientas vamos a venirnos a Prospector, ¿sí? Revisen bien que esté en Prospector, ¿ya? Entonces, Prospector y vamos a buscar, fíjense, superficies, ¿no? Aquí me aparece un símbolo, vamos a desglosar y ahí está mi superficie de terreno natural. Desglosamos terreno natural y fíjense que está máscaras, cuencas de captación y de definición. Entonces, ese es el que nos interesa. ¿Cómo yo puedo definir una superficie? Puede ser a través de contornos, ¿sí? Puedo crearle un borde, es decir, puedo crear una superficie muy grande y delimitar la zona de interés, ¿sí? Esto depende de la información que les pasen. Pueden crearse líneas de rotura para delimitar un poco más la triangulación que va a tener la superficie. Podemos hacerlo a través de curvas de nivel. Las curvas de nivel en el CAD son polilíneas que tienen una elevación respectiva, ¿no? Toda la curva de nivel es constante en elevación, entonces se puede hacer también. Puede ser a partir de un archivo de un DEM, un modelo de elevación digital. Podemos agarrar algún objeto de dibujo que represente una determinada elevación. Podemos editar algunas de las superficies que tengamos. Lo podemos hacer a través de un archivo de puntos, ¿sí? Este archivo tendría que ser externo. Y el grupo de puntos, que sería el caso nuestro, que son los puntos que ya tenemos insertados. ¿Ya? Entonces vengo a grupo de puntos, le doy un clic derecho y le voy a decir añadir. ¿Sí? Clic derecho, añadir. Y aquí yo no he creado grupo de puntos. Recuerdan que les había indicado que podríamos generar puntos, por ejemplo, para terreno, puntos para borde, puntos de eje y demás, ¿no? No hemos creado esos grupos de puntos, ¿no? Entonces yo voy a agregar todos los puntos que están aquí, ¿sí? Todos los puntos. Le digo aplicar, ¿sí? Aplicamos y aceptamos, ¿no? Y fíjense que ya se ha creado, ¿sí? Ahora sí ya puedo ver el borde de la superficie, es decir, el límite de la triangulación que se está haciendo, ¿no? No se ven todavía las curvas de nivel porque seguramente en el estilo no están prendidas las opciones de visualización. Ahorita lo vamos a aprender, pero ya se ha creado la superficie, ¿sí? Como yo sé que se ha creado, pues aparte de reconocer el margen, puedo seleccionar ese bordecito, le doy un clic. Puedo darle un clic derecho y buscar la opción del visor de objetos. O puedo venir acá y decirle visor de objetos, cualquiera de las dos. Y en el visor de objetos, ¿sí?
acá me va a mostrar cómo ya es, cómo está el terreno. ¿Sí? Entonces, más o menos es este el esquema del terreno. Como les había comentado, esto es el levantamiento de un trámite de una quebrada, ¿no? Que se ha hecho para un ejercicio netamente académico. ¿Ya? Entonces, fíjense que tiene, ¿no? La forma de esa quebradita, es decir, aquí está la parte de abajo, aquí están los bordes, ¿no? Aquí está la parte ya de las calles y demás. Bien, entonces, bueno, fíjense que hay irregularidades. Por ejemplo, esta zona, difícilmente vamos a tener un terreno así, en una quebradita. Tal vez haya un caso, pero en este caso no es así. Entonces, tengo que corregir esta triangulación, ¿no? Podemos ver ahí cómo está. Podríamos ver acá, ¿no? Que se muestre, por ejemplo, en una estructura alámbrica. Y en la estructura alámbrica podemos ver la triangulación, ¿sí? La estructura alámbrica nos está mostrando la triangulación que se ha hecho. Entonces yo ya tendré que ver qué tengo que ir corrigiendo y demás. ¿Ok? Conceptual, vamos a dejarlo en realista. Ahí. Bien, cerramos. Bueno, ahora voy a aprender las curvas de nivel que deberían estar acá. Entonces selecciono nuevamente el bordecito, le doy un clic derecho y le voy a decir editar estilo de superficie. En esta opción voy a buscar visualización, ¿sí? Visualización. Y fíjense que aquí está, ¿no? La curva de nivel maestra está apagada, entonces lo prendo, le doy un clic al foquito. Lo mismo con la curva de nivel. Esta curva de nivel, que no tiene otra cosita más al lado, es la curva de nivel secundaria. Y la curva de nivel usuario es la que nosotros creamos. Bueno, esto de otros procesos puede salir, ¿no? Entonces le digo aplicar y aceptar. Y ahí está, mis curvas de nivel. ¿Sí? Fíjense que la ventaja, por ejemplo, si yo quisiera editar los puntos o algo, la ventaja es que yo podría desglosar acá, puedo apagar, por ejemplo, la superficie, ¿sí? Puedo prender de nuevo la superficie, puedo apagar la etiqueta de los puntos, ¿sí? Solo la etiqueta porque los puntos siguen ahí, fíjense, ¿no? Puedo volver a prender, ahí está. Y fíjense, voy a entrar a las propiedades de capa y en las propiedades voy a crear una capa que diga puntos, ¿sí? Que diga puntos, cierro. Y ahora voy a apagar, fíjense, superficie, etiqueta de puntos, y voy a seleccionar todos estos elementos para llevarlos a la capa de puntos. Entonces seleccionamos todos, voy a venir a inicio, y acá le voy a decir que esto me lo lleve a la capa de puntos. ¿Sí? Y ahí está. Entonces ahora puedo prender la capa de superficie y la capa de etiqueta. Y ahora sí ya tengo todos los elementos bien ordenados. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna consulta o duda? ¿Han podido sacar la superficie? Bien, a ver, los demás, ¿cómo vamos hasta acá? Por ahí Fermín, Fernando, Ángel. Bien, entonces, bueno, a esta superficie nosotros podríamos hacerle algunas ediciones, ¿sí? Yo voy a hacer unas cuantas, son muchas las que se podría hacer. Voy a seleccionar la superficie y vamos a ver que aquí me dice editar superficie y tengo estas opciones de edición. Lo que yo quiero hacer ahorita es suprimir puntos de la triangulación. Cuando se crea la superficie a través de los puntos, eh, se crean unos puntos de triangulación, es decir, no necesariamente son los puntos dato que tenemos. Esos puntos dato yo los puedo
apagar, ¿no? Para que no se borren, o puedo borrar un punto de la triangulación y se mantiene el punto dato, ¿sí? ¿A qué me refiero? Voy a volver a seleccionar la superficie, clic derecho y le voy a decir editar estilo de superficie. Voy a aprender, fíjense, aquí hay dos opciones, puntos y triángulos. Entonces voy a aprender puntos y triángulos. Le digo aplicar y aceptar. Y ahí puedo ver, fíjense, estos que están con una cruz color roja son los puntos de la triangulación. En este caso están coincidiendo con los puntos dato. Pero si yo borro el punto de triangulación, no se va a borrar mi punto dato. Lo mismo, si yo borrara este punto dato, quizás no se borre el punto de triangulación. ¿Ya? Entonces, podemos ver la triangulación que se ha hecho, ¿no? El programa toma directamente el punto más cercano para hacer la triangulación. Si por algún motivo la triangulación no representa, por ejemplo, lo que buscamos, entonces podríamos eliminar ya sea algunas triangulaciones que no son necesarias o podríamos cambiar la dirección de la triangulación, ¿sí? Eso dependiendo de la edición que se quiera hacer. Es un poquito complicado, ¿no? Hacer este tema de la corrección de la superficie, porque no solo requiere que ustedes conozcan la herramienta, sino que conozcan el terreno, ¿no? Entonces, lo ideal es que, bueno, quien haga el levantamiento, pues corrija esta superficie para que puedan entregar una información correcta. Bien, entonces, en mi caso, fíjense, yo lo que voy a hacer es, aquí tenemos unos puntos que es de losa, ¿no? Losa, losa, y tengo otro punto que es de puente, ¿sí? Que dice puente acá, ¿no? Entonces, esos puntos que yo tengo ahí están haciendo que la triangulación se haga desde el punto alto, ¿no? Y no necesariamente desde el terreno. Entonces, yo los voy a eliminar a esos puntos. No quiero que estén en la triangulación, porque fíjense cómo me lo crea, ¿no? El desnivel hasta este punto. No me lo representa correctamente. Entonces, igual de aquí voy a eliminar este punto que dice puente, losa, losa, ¿no? Voy a eliminar esos puntos. Entonces, seleccionamos la superficie, le digo editar superficie y le vamos a decir suprimir punto, ¿sí? Suprimir punto. Y ahora, fíjense, me voy a acercar por acá y voy a marcar este que dice losa, ¿sí? Es el de acá, perdón, este de aquí. Dice losa. Este otro igual dice losa, igual lo selecciono. Aquí hay otro más que dice losa también, ¿no? El de acá. Y está el punto del puente, ¿no? Todo lo que dice losa, losa y puente, lo selecciono y le digo enter. Y ya se han borrado, ¿no? Tengo uno más de puente acá, me parece. A ver, vamos a ver. No, está bien, a ver. Sí, 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 tenemos un punto más aquí que no se ha eliminado, parecería. Este que dice losa, ¿no? A ver, vamos a revisar todos. Este de acá, aquí. Está bien ese. Y está bien ese de ahí. Sí, está bien. Está con 1906, ¿no? Ese de acá debe estar mal la descripción, ¿no? Igual vamos a ver cómo cambiar esta descripción, que no es tal vez puentes, tal vez es terreno, ¿no? Es un borde, nada más. Fíjense la elevación del borde respecto de la losa. El borde tiene 1906, la losa 1910. Entonces, esto ya es, como les digo, tienen que conocer el terreno. Entonces, yo por eso les estoy diciendo acá que esto debería ser borde. Para editar este punto, seleccionan, clic derecho, y se van a venir a editar puntos. En editar puntos les va a mostrar este cuadrito de acá. Y aquí donde dice código puente, nosotros le vamos a cambiar esto por borde. ¿Sí? Por borde. Y cerramos. Y ahí está. ¿No? Y fíjense que está sobrepuesto el punto. Aquí tengo otro. Ese que dice puente está repetido. Entonces, a ese simplemente le doy suprimir. Y ya está. ¿Sí? Vamos a hacer de nuevo ese procedimiento aquí. Entonces, selecciono la superficie. Editar superficie. Suprimir punto. En suprimir punto voy a seleccionar este que dice puente, el de la losa, este que dice losa, este otro que dice losa, puente, ¿no? Este que dice puente, voy a darle escape, perdón, voy a volverlo a hacer nuevamente, ¿sí? Entonces, a ver, este de acá, este de acá,
este de acá. El que dice puente no lo voy a borrar, fíjense la elevación, me parece que no está mal. Vamos a ver por qué. Y le damos Enter. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Entonces me parece que este que dice puente, fíjense, lo voy a seleccionar, puente. Y este otro igual que dice puente, podrían ser los bordes. Entonces, seleccionando los dos, clic derecho y le digo editar puntos. Y aquí le vamos a cambiar. Le voy a decir que este es borde y que este igual es borde. ¿Sí? Borde para ambos. Cerramos y ya está. Y ahí está. No, fíjense que yo he suprimido los puntos de la triangulación, pero el punto dato, fíjense que sigue ahí. Aquí había un punto de triangulación, ¿recuerdan? Aquí estaba el punto de triangulación, yo lo he borrado ese punto, pero el dato sigue ahí, ¿sí? Sigue ahí el dato. ¿No? Obviamente cuando ustedes hagan, por ejemplo, su base de datos de su levantamiento, van a quizás ordenar un poco más su información para ver qué les sirve en la triangulación, qué no, y al momento de traerlo al programa puedan crear sus grupos de puntos de tal manera que la superficie solamente considere los puntos que realmente representan al terreno y no otros puntos que se hayan mezclado por ahí. Bien. Bueno, entonces de esta manera ya podemos crear la superficie. Lo que voy a hacer ahora es apagar esta triangulación. Seleccionamos la superficie, clic derecho y le voy a decir editar estilo de superficie. En editar estilo de superficie apagamos este que dice puntos, apagamos el foquito y triángulos también apagamos. Le digo aplicar y aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Ya no está aquí, recuerdan cómo estaba esta triangulación. Entonces ya se ha corregido de cierta manera, ¿no? Si yo agarro esto y lo llevo al visor de objetos nuevamente, ¿sí? Fíjense que un poco ya mejoró. Aquí estaba más sobresalido todavía, ¿no? Pero ya mejoró un poco. Se puede corregir mucho más todavía. Bien. Bien, no sé si tiene alguna consulta o duda hasta acá. Sí, a ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, consultas? Bien, ok. Bueno, entonces vamos a crear ahora lo que es la alineación. ¿Ya? La alineación la creamos nosotros representando el trazo, ¿no? Por donde queremos que pase nuestro diseño. Es decir, podrá ser una carretera, podrá ser un canal, ¿no? O el eje de algún elemento que queramos conocer, tal vez sus características de terreno, ¿no? Puede ser un camino, una calle, un paso de algún elemento y demás. Entonces puede representar una serie de cosas, ¿no? Para crear esta alineación, tenemos que tener una superficie, ¿no? Para que la alineación interactúe con la superficie. Es importante que cuando ustedes definan la alineación, es conveniente que la geometría en particular, de ser posible, la hagan externamente, es decir, no directamente con la alineación. Es un poquito más complicado controlar con la alineación todo lo que refiere a la geometría, ¿no? A las curvas y demás. Entonces, se puede controlar quizás un poco mejor con dibujos sencillos como líneas o polilíneas. Y después ese dibujo de línea o polilínea, volverlo una alineación. Para quienes manejan el AutoCAD, pues pueden hacer ese diseño sin ningún problema. En nuestro caso vamos a hacer un diseño sencillito, ¿no? Que no está tal vez cumpliendo con parámetros mínimos y máximos, simplemente es para mostrarlo. ¿Ok? Entonces vamos a
venir acá en la parte superior donde dice crear diseño. Tenemos una opción que dice alineación, ¿sí? Dice alineación. Y en esa opción de alineación, bueno, tenemos todas estas opciones para crear, por ejemplo, esto es para crear de forma manual, uno por uno. Se podría hacer a partir de objetos como polilíneas, curvas, ¿no? Es decir, uno ya puede tener su geometría y directamente volverlo una alineación. Se puede utilizar también para crear muestras de piezas de tuberías, ¿no? Esto cuando hagan un diseño sanitario, por ejemplo. La opción de crear desfases para crear lo que son los sobreanchos, ¿no? Entonces, más que todo creamos desfases para crear los sobreanchos o conectar alguna alineación de forma continua. En nuestro caso vamos a utilizar la primera herramienta, ¿sí? La que dice herramienta de creación de alineaciones. Le damos un clic ahí, ¿ya? Y en esta herramienta nos va a salir este cuadrito. Le vamos a dar un nombre, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a decir trazo eje carretera, ¿sí? Trazo eje carretera. Pueden colocarle alguna descripción. Esto siempre con la idea de que cuando hacemos este tipo de trabajos, por lo general trabajamos con 2 o 3 personas para las distintas ediciones que va requiriendo el proyecto, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, le voy a colocar una descripción, carretera, 2 carriles, ¿sí? Carretera, 2 carriles, puede ser, por ejemplo, anteproyecto, ¿sí? Y podrían colocar algún dato más, supónganse pavimento rígido, por ejemplo, ¿sí? No se hace quizás, tal vez en su medio, en nuestro medio tal vez sí, y demás, como descripción. Bien, entonces esa es la descripción que yo quiero colocarle. En la parte de acá, fíjense, está el PK inicial, que hemos dicho que PK es progresiva. Entonces puedo ver la progresiva inicial que vamos a considerar. No necesariamente la alineación va a partir de una progresiva cero, ¿sí? En algunos casos, supóngase una carretera X, nos piden hacer la rehabilitación o la reparación o el mantenimiento de un tramo de esa carretera y ya nos dan progresivas, supónganse la progresiva 10 kilómetros a la progresiva 15 kilómetros. Entonces, para que yo tenga un buen control, un buen cómputo, es preferible adaptarme a esa nomenclatura. Entonces, ahí yo ya no iniciaré de cero, iniciaré de 10 kilómetros, ¿no? Esto con el fin de gestionar correctamente la información que se va trabajando. Bueno, entonces, en este caso lo vamos a dejar en cero. No voy a trabajar todavía con emplazamientos. El estilo de alineación, fíjense, está un estilo estándar. Yo le voy a decir acá, copiar selección actual. Y esta copia de selección actual que vamos a hacer, nos va a abrir este cuadro. Lo primero, en información, le voy a colocar estilo, alineación, 01. ¿Sí? Colocamos quien lo crea. Bien. En la parte donde dice diseño, no hacemos nada todavía. Donde dice marcas, voy a cambiar, Fermín. Sí, 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 se puede cambiar después. ¿Sí? Terminamos este y le muestro. Eh, Acá en la parte donde dice punto de paso, nosotros vamos a venir por acá, ¿sí? Vamos a darle un clic a este botoncito, es para entrar a la opción de etiqueta que tiene o a la muestra del estilo. Entonces dice acá, estilo estándar, yo voy a decirle copiar, selección actual, y en la copia de selección actual, donde dice información, pues le voy a colocar estilo, punto, alineación, nada más, estilo, punto, alineación, pueden colocarlo ahí. Pueden colocar acá quien lo crea. Donde dice marca, recuerdan, esto es similar al punto, al estilo de punto que habíamos visto en la primera clase. Entonces, el tamaño lo voy a colocar pequeñito. Le voy a decir que este tamaño sea de 0.5. Vamos a utilizar una marca cualquiera. El color lo puedo dejar por defecto. Simplemente estoy cambiándole el tamaño. Le digo aplicar y aceptar. Aquí también le digo aceptar. Y ya está mi estilo punto alineación. ¿Sí? Luego, donde dice punto de referencia de PK, igual dice estándar. Entonces, puedo volver a este botón de la etiqueta de acá. Le damos un clic ahí. Fíjense que aquí, si yo desgloso, ya está mi estilo punto de alineación. Puedo utilizar el mismo, no hay ningún problema. Esto depende de cómo ustedes vayan viendo la información.
Y acá donde está la flechita de relleno, le voy a bajar igual el tamaño un poco. ¿Sí? Esto es para la... Esta flecha, por ejemplo, nos muestra la dirección de la alineación. En qué sentido está partiendo mi progresiva inicial, mi progresiva final. Entonces yo le voy a bajar un poquito el tamaño. Le voy a decir igual que sea de... Puede ser de 1, ¿sí? 1. Le digo aplicar y aceptar. Bien, entonces fíjense, ya está mi estilo de alineación 0,1. Ya hemos configurado lo necesario. Lo siguiente es colocarle una capa a este elemento que vamos a crear. Entonces, para crear la capa, igual que hemos hecho en la superficie, vengo acá, capas, vuelvo a apretar en capas y le digo una nueva, porque no tengo ahorita la capa de alineación. Entonces le digo nueva y aquí donde dice valores, cambiamos esto por alineación. ¿Sí? Alineación. Aceptamos, marcamos y aceptamos. ¿Sí? Fíjense que aquí ya me aparece alineación. Aquí también ya me aparece alineación. ¿Sí? Y ahí está. Bien. Después, ahí abajo nos aparecen las etiquetas de esta alineación, ¿no? Igual que el punto, vamos a ver qué información nos puede mostrar. Y bueno, ya dependerá de nosotros ver qué opción queremos que se muestre o no. Entonces, yo voy a ver el estilo, está en estándar. Entonces, voy a seleccionar esto y le voy a decir copiar selección actual. Ya. En copiar selección actual, vamos a abrir este cuadro, ¿no? Y lo primero, en información, vamos a colocarle etiquetas, alineación. ¿Sí? Etiquetas, alineación. En quien lo crea, vamos a colocarlo acá. Y vamos a venirnos a las etiquetas, ¿no? Estas etiquetas pueden ser para las progresivas principales, secundarias, para los puntos de geometría de la alineación, para los cambios de numeración de progresivas, para el dato de velocidad de proyecto. Si yo quisiera plasmar en mi diseño en planta datos de la geometría vertical, también se puede hacer. Y si quisiera plasmar datos de peralte, también se puede hacer. En nuestro caso, vamos a utilizar solamente los PK principales y los PK de geometría. Este que dice cambio de numeración de PK lo voy a borrar con esta cruz de acá, ¿sí? Con esta X. Velocidad de proyecto igual, lo voy a borrar, no necesito ver. Y el PK secundario también lo voy a borrar, ¿sí? Lo podemos borrar o vamos a ver igual, tal vez si quieren mostrarlo de alguna forma, lo podemos ver también. Bien, para que se vea esta etiqueta, vamos a entrar a este botón, a esta opción de acá. Está con estándar, entonces repetimos el proceso, desglosamos, copiamos la selección actual, nos va a abrir este cuadrito de acá. Lo mismo, el primer nombre que le vamos a dar, esto es para PK principales, entonces coloco PK principales o PK principal. Colocamos quien lo crea. Donde dice general, fíjense, estas son etiquetas. Entonces, aquí donde dice capa, voy a venir a los 3 puntitos, ¿sí? Capa, 3 puntitos. Y aquí donde dice nueva, yo le voy a decir una capa para etiquetas, alineación. ¿Sí? Etiquetas, alineación. Le digo aceptar, selecciono y aceptamos. Entonces, ahora todos estos textos de etiqueta que se van a ir creando, se van a ir a esa capa directamente. Reviso que el texto esté en anotativo, la visibilidad en verdadero. Si está en falso, pues no se va a notar. Se mantiene activa, pero no se muestra. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a la siguiente ventana, que es composición. En composición, vamos a ver acá donde dice contenido, dice valor PK, voy a entrar a los 3 puntitos. En esos 3 puntitos me va a abrir este cuadro, donde aquí me muestra toda la información que yo le podría pedir a la alineación inicialmente. Puedo pedirle el valor de la progresiva, que quizás sea eso lo que más vamos a utilizar. Si quiero colocar algún dato de la ordenada, por ejemplo, las coordenadas, ya sea la abscisa o la ordenada, cualquiera de esas, también lo podemos hacer. En nuestro caso, vamos a dejar como está, con el valor del PK, pero
le vamos a cambiar de color. Para cambiarle de color, voy a aquí hacerlo desde acá, cancelamos. Aquí donde dice color, ¿sí? Le voy a cambiar y vamos a elegir, a ver, un color, por ejemplo, azul o verde, por ejemplo. Color verde. Y fíjense acá, voy a acercarme un poquito. Yo quiero que esto de acá me salga con los 3 ceros, ¿no? Y no está ahorita con los 3 ceros. Fíjense que solamente me está mostrando con 2. Entonces voy a venir aquí donde dice nuevamente contenido, a los 3 puntitos. Voy a marcar, fíjense, esa etiqueta. Y aquí abajito me aparece posición de carácter, ¿sí? Posición de carácter de la progresiva. Entonces, esa posición de carácter voy a desglosar y voy a buscar el que tiene los 3 ceros. Selecciono y con la flechita le doy un clic. Ahora, también el texto lo voy a editar. No quisiera que salga así medio opaco el texto. Vamos a hacerlo para que salga así oscurito. Entonces le voy a decir formato. Sigue seleccionado, ¿no? Formato. Y aquí voy a cambiar el tipo de texto. Por ejemplo, el Arial Black. Hay una base de datos de los textos que pueden utilizar. Yo voy a usar el Arial Black. También podrían cambiar el color desde aquí. Si quieren, pueden colocarle aquí el verde. Pero yo ya lo he cambiado desde el otro lado, entonces esto lo dejo como está. Acepto. Y ahora sí, fíjense, el formato de punto está correcto. ¿Qué más? Podría cambiar el ángulo, ¿sí? Podría decirle que el ángulo esté en 90 grados y me va a mostrar de esta forma el texto, ¿sí? Si no quisiera que esté sobreponiéndose con la alineación, entonces aquí tengo los desfases en X y en Y. Entonces, por ejemplo, en X le puedo decir un desfase, pueden ser positivos o negativos los desfases. Le puedo decir 2, Enter, fíjense, lo va a bajar, ¿no? Lo puedo decir 0, Enter. En Y también puedo hacer que suba o baje. Entonces, le puedo decir desfase de 5, por ejemplo, Enter. ¿Sí? Si quiero que salga del otro lado, entonces le digo menos 5, Enter. ¿No? Puedo darle un valor más grande, por ejemplo, menos 7. Ahí. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo voy a dejar con menos 7. Le digo aplicar y aceptar. Y aceptar. Entonces ya tengo el estilo del PK principal. Voy a entrar ahora al que dice PK secundario. Le doy un clic. Fíjense, está en estilo estándar. De momento, lo que yo voy a hacer con el PK secundario es darle un clic acá y le voy a decir, esta vez le voy a decir editar selección actual. No voy a crear un estilo, le voy a decir editar. ¿Sí? Entonces, en editar, ¿qué voy a hacer en esta configuración? Voy a venir a general, ¿sí? General. Y aquí donde dice verdadero, en la visibilidad, vamos a cambiarle a falso. ¿Sí? Lo coloco en falso, le digo aplicar y aceptar. Y aquí también aceptar. Donde dice puntos geométricos, voy a entrar a la etiqueta, voy a desglosar esto y le voy a decir copiar selección actual. De este sí voy a editar. Y le vamos a colocar el nombre. Por ejemplo, este es PK geométrico. ¿Sí? PK geométrico. Colocamos quien lo crea. ¿Sí? En general, me reviso el texto anotativo, visibilidad verdadero. La capa, voy a darle un clic ahí, 3 puntitos. Y voy a marcar directamente la que dice etiqueta de alineación. ¿Sí? Etiqueta de alineación. Vamos a darle a aceptar. Y ahí está, etiquetas alineación. Luego, donde dice composición, fíjense, aquí está el texto. Le voy a dar un clic ahí, a los 3 puntitos. ¿Sí? Un clic a esos 3 puntitos. Y fíjense que este texto está compuesto de 2 elementos. ¿Cómo sé de cuántos elementos está compuesto mi texto? Me va a marcar de esta forma cada vez que encierra a uno de estos parámetros que están acá. ¿Sí? En mi caso, fíjese, me indica acá texto de geometría, del punto de geometría, es decir, si es punto medio, si es tangente o demás. Y aquí me indica el valor del PK. Y si ustedes se fijan, el valor del PK está con el carácter con 2 ceros, entonces tengo que colocarlo en 3. Entonces desgloso, coloco 3
y con la flechita le damos para que se actualice ese valor. Y ahí está. Ahora, puedo seleccionar también ambos, ¿no? Es decir, desde acá puedo aplicar una selección. Y donde dice formato, le puedo cambiar el tipo de texto. Por ejemplo, al black. Y además de eso, puedo cambiarle el color. Esta vez lo voy a cambiar desde aquí. Por ejemplo, que salga en dos colores, por ejemplo. Fíjense, el texto que salga en color amarillo y el valor de la progresiva que sale en color magenta. ¿Sí? El texto en amarillo y el valor de la progresiva en color magenta. ¿No? Ustedes pueden elegir el color que quieran, es netamente representativo, ¿no? Ustedes pueden ver qué opción es mejor. Bueno, entonces le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Aceptamos. Y fíjense, más o menos así se va a ver, ¿no? Este es el texto que significa y la progresiva en la que cae ese punto geométrico. Fíjense que además este elemento de la geometría está con dos componentes. Además del PK de geometría y el texto, está la línea. La línea sería este elemento de aquí, ¿sí? Esta línea de acá. Puede ser muy larga, muy corta, eso ya depende de ustedes. Yo, por ejemplo, voy a venir a línea y en línea le voy a bajar esto, por ejemplo, a 25, para que no quede tan larga, ¿sí? Entonces le digo que quede en 25. No hago nada más, le digo aplicar y aceptar. Y aquí aceptamos. Aquí donde dice PK principal, me indica cada cuánto va a ir acotando la progresiva. Entonces yo quiero que la progresiva me lo acote, supónganse que cada 10 metros. Entonces selecciono acá y escribo 10. Typeamos 10, Enter. Y ya está. ¿Sí? Y le digo aplicar y aceptar. Entonces ya tengo el conjunto de etiquetas de la alineación. Se pueden colocar más etiquetas, como ustedes han visto. Hay muchas cosas más información que se le puede pedir al programa. Esto depende de qué quieran presentar. No siempre se llega a utilizar todo porque sería llenar de información el proyecto y no se va a notar nada, ¿no? Bien, entonces con estas configuraciones yo le voy a dar aquí a aceptar y me sale este cuadrito, ¿no? Esta ventanita que me indica, bueno, una serie de configuraciones para la geometría de la alineación. Por ejemplo, aquí puedo elegir si va a ser tangente, tangente, sin curvas, con curvas y configuraciones de estas curvas. Tengo opciones de edición, de líneas, de curvas, de empalmes, uniones que pueden haber, ¿no? Todo esto es, bueno, es bastante amplio. Nosotros simplemente vamos a crear una alineación que tenga curvas, ¿sí? Para que, bueno, podamos ver esa opción. Entonces, y la creación, ¿sí? La creación, no la voy a hacer desde aquí. Aquí dice eje. Voy a unir los puntos eje, pero este no lo voy a unir porque necesitaría que la superficie sea más amplia para que al momento de crear otros elementos no me salga error. ¿Ya? Entonces, lo voy a obviar ese punto de ahí y este punto de aquí también, el que está al final, también lo voy a obviar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a venirnos acá al segundo punto eje. Voy a fijarme que las capturas estén únicamente para punto, para que no me esté agarrando otros lados de este elemento. Entonces, fíjense, marco un clic en eje, sigo al siguiente, vamos, acá, otro clic ahí, otro clic ahí, aquí hay otro punto de eje. Este que dice estación también está en el eje, entonces también lo voy a marcar. Seguimos, otro eje, otro eje, otro eje, otro eje, ¿no? Y ese sería el último. Entonces, una vez que he acabado de unir los puntos eje, le doy Enter y ahí está mi alineación con sus textos, ¿no? Para que no se vea tanto, es decir, las demás etiquetas, lo voy a apagar, fíjense, vamos a apagar esto que dice puntos y etiqueta de puntos. Bien, y ahí está. Entonces, esta es la alineación que yo he creado. Fíjense, aquí están las progresivas. 0, aquí está 10 metros, 20, 30, 40, 50 y estamos llegando a un total de 105.8. ¿Sí? 105.8. Ahora, tal vez ustedes quieran cambiar, por ejemplo, este color de la alineación, ¿no? Para que de un color se noten las partes rectas y de otro color las partes curvas, porque aquí hay partes curvas, fíjense, por eso me sale esta acotación. Entonces yo voy a marcar la alineación, clic derecho, y le voy a decir estilo de alineación, editar estilo de alineación.
En el estilo donde dice visualización, fíjense, la línea está con color blanco. Yo le voy a decir que la línea sea color rojo. Y las curvas, ¿sí? En este caso voy a marcar las tres con color azul. O bueno, igual puedo cambiar distintos colores, ¿no? Magenta, verde, ¿no? Los que ustedes ven. ¿Sí? Entonces mi línea se tiene que ver con rojo y las curvas, dependiendo del tipo de curva, pues será azul, magenta o verde. Pueden darle un grosor, ¿no? de línea. Por ejemplo, yo voy a colocarle un grosor de 0,3, ¿sí? A cada uno de estos trazos. Tal vez a las curvas un poquito más grueso, para que se note más, ¿no? Para poderlas identificar un poco más fácil. ¿Sí? Entonces colocamos, ahí está. ¿Sí? Le digo aplicar y aceptar. Entonces fíjense ahora, voy a activar aquí los grosores de línea. Y ahí está. Entonces todo lo que es rojo es tangente y lo que está con azul es curva. Y estas acotaciones de geometría justamente corresponden a las partes curvas. Ahora, bueno, esto ya es criterio de cada proyectista igual. Ustedes determinarán si esta curva vale la pena o no colocarla. Tal vez puede ser tranquilamente un tramo recto, tangente, ¿no? Entonces, ustedes ya verán, ¿no? Si la curva, por ejemplo, fuera mucha, pues sí, tal vez la necesito, pero aquí casi no es mucho, tal vez la única curva que necesite es este. Los demás los podría obviar o dejar, ¿no? Eso ya es criterio de cada uno de ustedes. Bueno, entonces de esta manera se puede configurar la alineación. ¿Sí? Ahí está. Bien, ¿alguna consulta o duda que tengan hasta acá? ¿Dudas, consultas? Bien, entonces lo guardamos el archivito. Les voy a mandar el video, igual que el otro día, acabando las sesiones del día de hoy, se los mando al grupo de Telegram o al canal de Telegram en el que estén ustedes. Y ya mañana continuamos con más elementos de edición en Civil 3D. Bueno, entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? Por el tiempo brindado para pasar esta clase. Nos vamos a encontrar directamente el día de mañana. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego. Perdón. Sí. Me había olvidado el link de la asistencia. Se los mando ahorita antes de cortar la sesión.